onda, nenes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Yo soy Luis Flores y bienvenidos a una sesión más de la Aquelarre del Chico Friki, el podcast donde cada semana hablamos de cosas frikis, geeks, cine, videojuegos, series, cómics, etcétera, etcétera. Ya se la saben, por fin es hoy de podcast, el día más esperado de la semana. Y madre mía, pues bueno, tenemos un tema bastante interesante con motivo de la salida de Guardianes de la Galaxia Volumen 3, que la verdad es una película que sí he estado esperando después de que Marvel me ha decepcionado ya varias veces y dijera, sabes que ya hasta aquí lo dejo por lo menos en cuestión de películas, pero pues bueno, esta cinta la verdad sí me llama la atención, que bueno, espero que sea el próximo episodio de este canal, pero bueno, antes de iniciar con el verdadero episodio, pues les recuerdo que si no están suscritos, les recomiendo suscribirse para que seamos una aquelarre mucho más grande, y por supuesto no olviden activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo episodio, o cualquier otro tipo de video, ya lo saben, ¿no? Y la verdad, pues muchas gracias a los que se han estado suscribiendo, la verdad, como digo, les agradezco bastante, que por cierto ya somos ciento y algo, creo yo, 101. Bueno, al momento en el que estoy grabando esto, somos esa cantidad y neta, me alegra mucho que todo este proyecto y esto esté subiendo mucho de audiencia, así que pues espero que les agrade mucho, ¿no? Y hablando de cosas que les agraden, pues una vez iniciemos la sesión de la aquelarre de esta ocasión y vamos a lo que nos truje Chencha. Y bueno, pues básicamente, pues veo que les gusta mucho que hable de cómics, así que obviamente vamos a hablar de cómics, cómo no. Y como dije, este podcast es motivo de la salida de Guardianes de la Galaxia Volumen 3, que la verdad, pues ya marca el fin por lo menos de esta agrupación de los Guardianes en el UCM. Y les quería traer como básicamente la historia del equipo que lo inició todo, de los Guardianes de la Galaxia, pero de la versión de cómic. Específicamente de lo que hicieron a Adnet y Lanin. Que bueno, básicamente es una dupla conocida como DNA, que bueno, fueron los que les dieron a los Guardianes de la Galaxia sus características mucho más reconocibles que ahorita vemos reflejadas en las películas, desde sus integrantes hasta recientemente ahorita los uniformes que van a aportar en esa tercera entrega vienen de este ron de Abnett y Lanning, y la verdad pues creo yo que valdría mucho la pena conocer mucho de ellos, ¿no? Pero bueno, obviamente tenemos que remontarnos un poco más a sus inicios, básicamente a finales de los 60, donde nacen los Guardianes de la Galaxia, ¿no? Pero no los Guardianes de la Galaxia que conocemos actualmente, que son Star-Lord, Gamora, Drax y todos ellos, sino unos muy diferentes, ¿no? Porque estos Guardianes no tienen otro concepto. Básicamente los Guardianes originales eran un grupo formado por diferentes especies de aliens que, bueno, pues sobrevivieron a una devastación y, bueno, cada uno sobre diferentes planetas son los únicos sobrevivientes. Entonces se unen para proteger la galaxia de cualquier amenaza y se hacen llamar los Guardianes de la Galaxia, que de hecho algunos de sus miembros han sido Starhawk o también John Dudonta, que a lo mejor lo recuerdan por las películas, que de hecho no sé si recuerden la escena post créditos de la segunda película donde después del funeral de Yondu aparece Starhawk, que es de hecho el personaje que interpreta Sylvester Stallone en la película, y varios otros aliens que son de los Ravagers. Bueno, pues básicamente se podrá decir que esa escena post créditos es una referencia, homenaje a los guardianes originales, ¿no? A los verdaderos guardianes de la galaxia, porque los otros, los que conocemos, estaban muy dispersos. De hecho, no en faltó muchos años para que fueran conocidos como los Guardianes de la Galaxia, ya que bueno, teníamos por ejemplo a Star-Lord, que Star-Lord era básicamente un personaje que estaba fuera de la continuidad de Marvel Comics, o sea, sí era de la editorial, pero era digámoslo otro proyecto aparte, ¿no? De hecho, era muy similar a cosas como Flash Gordon y ese tipo de exploradores espaciales. Drax sí estaba en los cómics y de hecho sí tenía como su objetivo destruir a Thanos, que de hecho fue creado por una especie de hechiceros o algo así para destruirlo, pero al final del día pues era muy diferente, de hecho el diseño era muy diferente al Drax que conocemos, y si bien era muy poderoso, era un personaje de hecho bastante tonto, de hecho literal se podría decir que no tenía inteligencia alguna, entonces pues era un personaje que la verdad atraía poco a los lectores. También teníamos a Nebula y a Gamora, que sí eran las asesinas de Thanos, pero pues fuera de cierta relevancia en Infinity Gauntlet y eso, de ahí en fuera pues no figuraban mucho, ¿no? También teníamos a Rocket, que Rocket igual de hecho fue otra creación aparte de esas varias historias que estaban muy por del lado de lo que era el universo Marvel. Estaba Groot, que de hecho fue una criatura que se vio era un monstruo que creó Jack Kirby en los 50, que era, y su diseño, o sea, sí era un árbol, pero era muy diferente al Groot que conocemos, ¿no? O sea, teníamos todo este tipo de diferencias que al final del día pues estaban muy alejadas a lo que vemos actualmente. Inclusive personajes como Mantis, que de hecho es muy
importante para los Guardianes de la Galaxia. Debutó en cómics de Avengers y las pocas veces que aparecía era en cómics de Avengers o de Adam Warlock y eso, pero bueno, eran todo eso muy esporádicamente, ¿no? Pero bueno, eso fue cambiando poco a poco, sobre todo ya que a través de los años, pues estos personajes sí fueron poco a poco siendo olvidados, porque de cierta manera Marvel, si bien cuando estuvo Jim Starlin durante un poco de tiempo a la cabeza de las historias, estuvo impulsando como lore cósmico o toda esta onda para la editorial, al final del día Marvel la fue dejando como que un poco de lado y pues se fue centrando más en lo que pasaba en la Tierra en el presente a comparación de otras cosas. Pues la verdad esto sí afectó un poco, ya que personajes que antes sí tenían que ver con lo cósmico, como por ejemplo los Kree, los Skrull, quedaron más que nada relegados a los cómics de los Cuatro Fantásticos. Thanos fue más villano de los Avengers, el personaje de Nova, que era un héroe que sí tuvo su cierta popularidad, quedó relegado a estar con los nuevos New Warriors, o sea, así quedó la cosa, ¿no? Entonces, no se les dio más impulso y todo se quedó en simplemente en lo que pasaba en la Tierra, ¿no? En nuestro planeta Tierra. Pero todo eso cambió en la llegada de los 2000, ya que cuando llegó los 2000 Marvel había pasado pues por su crisis de los 90 y todo el desmadre que había pasado en algunos cómics como la saga de Clone con Spider-Man y eso. Entonces buscaba, digámoslo así, revitalizar muchas cosas, ¿no? Y si bien, como se habrán acordado, estuvo el universo Ultimate, pues fue un universo que igual se siguió centrando en lo que pasaba en el planeta, ¿no? Y no tenía como que mucha onda cósmica y cosas así, pero en el universo principal sí querían hacer más cosas, ¿no? Porque de hecho sí estaba como que un poco olvidado, y ahí es cuando le mandan al escritor Keith Giffen, que a lo mejor muchos lo recordarán porque lo mencionamos en el podcast de Justice League International, que bueno, fue el encargado de hacer este equipo en DC Comics, y bueno, en Marvel ya había trabajado, siendo uno de los co-creadores del personaje de Rocket Raccoon. Entonces se le encargó una miniserie de Thanos que básicamente volviera a explorar este nuevo universo, y aquí en estas páginas se nos vuelve a presentar que a Gamora, a Nebula y a todos ellos, pero se nos presenta a Drax por un lado, que en esta ocasión era un Drax completamente diferente, de hecho con un diseño mucho más similar al que conocemos, y aparte si era una máquina, aparte de que era muy poderoso y destructivo, también de hecho era muy inteligente, porque al final del día su objetivo era derrotar a Thanos, y como el hecho de que fuera un personaje muy tonto, como que no cuadraba, ¿no? Como que muy poderoso y hábil para pelear, pero muy tonto, o sea, literal muy tonto, a niveles estupidísimos. Entonces dijeron, vamos a hacerle un personaje que la verdad sí tenga su raciocinio, que sea mucho más completo, y ahí es cuando sale el Drax que todos conocemos y amamos. Y por el otro lado tenemos a Star-Lord, que ahora sí fue trasplantado a las páginas de Marvel, ahora sí de su continuidad principal, pero en esta ocasión aún así sigue siendo un Star-Lord muy diferente inclusive al que conocemos actualmente. Este Star-Lord de hecho era un veterano de guerra que bueno, estaba encerrado en una prisión junto con Thanos, y ahí es cuando pues vemos a este personaje que si bien todavía tiene ese sentido de compañerismo o de camaradería que veríamos en las películas y eso, se le veía un poco más cínico y de hecho mucho más amargado en ciertos momentos, y es que de cierta manera pues su origen era así, ya que el origen que le dan en esta ocasión es muy diferente al que conocemos en las películas, de que tiene que ver con ego y todo eso. Aquí simplemente es que muy similar su madre, Meredith, pues que un día estaba en la granja y todo eso, y ve que se estrella una nave, y en ese caso esa nave traía un ser del espacio, que bueno, es el papá de Star-Lord, y lo rescata, lo atiende, le ayuda a reparar su nave, se enamoran, medio clásica la historia, y es cuando se embaraza la madre de Peter, pero al final del día, pues él se tiene que ir, ya que es buscado por haber abandonado su puesto en el ejército. Entonces él se va, y bueno, ella tiene que criar a Star-Lord completamente sola, y es cuando pues bueno, todo va normal, hasta que de repente llegan a la granja de la madre de Quill a buscar al papá, ¿no? El problema es que pues ella se había ido, y pues básicamente acaban con la mamá de Quill, no sin antes que un tiempo antes su madre le habría contado respecto a sus orígenes alienígenas, y de hecho se quedó la pistola de su padre guardada en la casa de la madre, y es cuando al momento de huir encuentra la pistola de su padre, la usa, mata a sus captores y logra huir antes de que pues destruyan la granja donde él una vez vivió. Y pues bueno, él quedó como un huérfano hasta los 18, hasta que entra a trabajar a la NASA, y un día estando
en una misión espacial, su nave sufre una falla y se sale de órbita del planeta, lo que causa que se pierda y al final pues bueno, llega a parar a la galaxia que es donde él se siente más cómodo y bueno, básicamente se reencuentra con su padre, por ahí participa en varias batallas, pero bueno, al final del día pues por diferentes cuestiones es arrestado y termina en esa prisión junto con Thanos, ¿no? Y todo esto da pie para un evento que marcaría el futuro de los Guardianes de la Galaxia, que era Annihilation y Annihilation Conquest, que a lo mejor puede que no les suene mucho este evento, y es que Marvel tuvo la brillante idea de hacer este mismo evento al mismo tiempo que Civil War, que la verdad a lo mejor hablaremos en un futuro de Civil War, pero la verdad, independientemente de lo que pienses del cómic o no, la verdad es que fue un evento, como dije en el podcast del Universo Ultimate, bastante exitoso, tanto así que literal en el 2006 todo lo que, o sea, ni DC, ni editoriales independientes, ni nada. Inclusive el mismo Marvel Comics, lo que más se vendía era el evento de Civil War. O sea, fue el furor a tal grado que nadie peló otra cosa. Y por desgracia, los eventos de Annihilation y Annihilation Conquest, pues quedaron mucho más relegados. Y la verdad, pues sí le afectó mucho eso en cuanto a por lo menos llamar la atención de diferentes personajes, pero bueno, lo importante es que al final estos eventos se lanzaron, que por un lado el evento de Annihilation tenía que ver con Annihilus, este villano de los Cuatro Fantásticos, y el Annihilation Conquest con Ultron, ¿no? Este villano de los Avengers. Y la verdad, pues sí, era un eventos bastante interesantes porque veíamos reunidos a personajes que la verdad se habían quedado muy de lado en cuestión del orden cósmico. Teníamos a Quasar, a Nova, que ya de hecho en ese momento ya lo que era Evnet y Lanning tenían estaban lanzando una serie de Nova como para ser el preludio y el impulso para este evento, que a lo mejor en un futuro hablaremos del personaje de Nova, porque la verdad es un personaje que me gusta bastante, pero básicamente en resumidas cuentas es un policía espacial que en vez de como más o menos como los Green Lantern Corps, pero en vez de usar anillos, pues usan cascos y no tienen los mismos, eso sí, los poderes sí son muy diferentes, pero en conceptos así como de que son policías, de que tienen su planeta donde es su base de operaciones y eso, es muy similar, ¿no? De hecho, también el personaje de Quasar es también un poco similar a Green Lantern, pero en esta ocasión en los poderes de que con energía crea diferentes armas para poder combatir y eso. Entonces, ya hablaremos en un futuro a lo mejor de ellos, pero bueno, ahorita lo que nos conviene son los Guardianes de la Galaxia. Entonces, este personaje junto con Quasar, Ronan, el Super Skrull y eso son parte de estos eventos. Y entre ellos, obviamente, juntan también a los diferentes personajes que eran de los Guardianes de la Galaxia, ya que Keith Giffen, pues al tener experiencia en este tipo de historias, quería impulsar, obviamente, lore cósmico, todo eso que tenía Marvel Comics en ese momento y que por desgracia, pues no habían usado mucho. Entonces, él, junto con la ayuda de Evnet y Lanning, que bueno, ya habían estado trabajando en Nova, pues empiezan a crear todo esto y entre ellos crean al final al grupo de los Guardianes de la Galaxia, como los conocemos actualmente, que en este caso serían Star-Lord, Gamora, que era la hija de Thanos, que bueno, ya llevaba tiempo sin usarse, Mantis, un personaje llamado Bog, que de hecho es un personaje muy dejado de lado en los cómics, que la verdad inclusive en los mismos Guardianes de la Galaxia en momentos se olvida que es parte. Teníamos a Mantis, teníamos también a Drax, a Rocket y a Groot, que en este caso aquí se crea la dupla de Rocket y Groot, ya que en los cómics no existía, y pues bueno, aquí es donde se crea como esta dinámica como que un poco más cómica y eso que es lo que vemos actualmente en las películas. Y básicamente aquí es cuando ya por fin se da inicio ahora sí a los Guardianes de la Galaxia, los Guardianes que conocemos y amamos. Y pues bueno, hasta eso las historias de Evnet y Lanning la verdad sí lo hicieron bastante bien. De hecho, esta dupla de DNA supo cómo usar perfectamente al equipo. Era como poco a poco tenían que tolerarse al uno al otro, así mismo como pasar sus diferencias y eso, que de hecho eso tuvo que ver mucho con el aspecto visual. De hecho, los uniformes que tienen son en base a esto, ya que ellos dijeron, oye, estos personajes son muy diferentes entre sí, entonces hay que tengan un distintivo que los haga de cierta manera saber que pertenecen a un equipo. En este caso, los uniformes azules, que de hecho vamos a ver en la película y eso, formaron parte de ello, ya que pues era un grupo bastante diverso. También se les une Quasar y pues bueno, tenían que hacerlo, resaltaban por un lado por lo diferentes que eran sus habilidades, sus diseños y eso, pero al mismo tiempo el tener este uniforme impregnado a su manera en cada personaje hacía que los hicieran ver como una unidad, ¿no? Y la verdad fueron de hecho muy aceptados por el público de Marvel Comics. La verdad sí revitalizaron al equipo de una manera muy positiva. También tienen aquí también se dieron cosas que vemos en las películas, como por ejemplo lo que es la cabeza celestial de Nowhere, que la película ya
vamos a ver que sí va a ser su base de operaciones. Pues bueno, de hecho en los cómics es cuando Nova les dice, oye, ya que formaron este equipo, pues vamos a ponerlos, les doy esta cabeza de Celestial que podrá servir como su base de operaciones. También tenemos a Cosmo, que es como el que está en jefe de la base, que es el que los ayuda a transportarse a diferentes lugares y así. Y de hecho me gusta mucho la razón por la que se crearon estos guardianes, que es porque básicamente Star-Lord ve que pues en el mundo cósmico del universo Marvel pues todavía hay varias amenazas que en varios mundos son ignorantes, entre ellos la Tierra. Entonces se crean los guardianes para, digámoslo así, combatir estas amenazas, ¿no? Y sobre todo porque en ese momento en los Nova Corps pues estaban prácticamente extintos, solamente quedaba un solo Nova, que era pues Richard Rider y eso. Entonces buscaban crear un grupo para pues que fueran los Avengers del espacio, ¿no? Para que pudieran combatir todo eso. Y la verdad, pues les digo, fue un equipo que la verdad al público le agradó bastante y que la verdad sí tuvo su buena dosis de aceptación. Pero por desgracia, pues hay un dicho que es que con el dinero baila el perro. Y por desgracia los cómics de los Guardianes no vendían bastante. Y es que, pues si bien eran muy aceptados por el público, entre que pues, había personajes como los Cuatro Fantásticos, los X-Men, Spider-Man, que eran mucho más populares, que aparte el hecho de que en el evento donde nace este equipo fue muy opacado por el evento de Civil War y todo eso, al final del día hicieron que las ventas fueran muy bajas. De hecho, siendo de los cómics de Marvel con menos ventas, que si bien no llegan a tener ventas así que dijeras, ah, no son ventas terribles y así, sí siento que sí es cierto que era un equipo que bueno, no jalaba mucho la atención. O sea, y de hecho aún así costó trabajo para impulsarlos. Y eso que en varios medios se les intentó impulsar. De hecho, por ahí salieron en la caricatura de los Vengadores, de los héroes más poderosos del planeta. Por ahí Rocket Raccoon tuvo una aparición en lo que fue el juego de Ultimate Marvel vs. Capcom 3. También aparecieron los guardianes en lo que fueron en el juego del Lego Marvel Super Heroes. O sea, sí les intentó dar ese impulso, pero al final del día, pues no lo lograron. Es muy curioso que no lo lograran, ya que de cierta manera, pues sí, o sea, sí tenían varias cosas que positivas que eran atrayentes. En un momento también Adam Warlock forma parte de esta agrupación, el mismísimo Nova, que la verdad el cómic de Nova sí va teniendo su bastante éxito, aunque por desgracia, pues después igual como que no jaló muchas ventas un poco después, pero antes sí, cuando se relanzó el título, la verdad sí generó mucha atención. El personaje de Quasar, que en esta ocasión era el manto, era por parte de la hija del Capitán Marvel, del Capitán Marvel original. O sea, sí tenía esas cosas que llamaban la atención. Inclusive esta dupla de DNA, como le decían, pues ya tenía su cierto renombre en los cómics, ¿no? Entonces el hecho de que sí fallara, pues sí creo yo que fue un duro golpe para Marvel Comics. Por lo que por eso del 2011, pues dijeron, ¿sabes qué? Vamos a darles cuello a estos personajes. Pero bueno, por lo menos, no sin antes, pues digámoslo así, darles como un final digno. En este caso, en el cómic Thanos Imperative, que fue una una serie más o menos como de unos 12 números, si no me recuerdo, no sé, 8, no me, la verdad, desfallo en cuántos números fue, pero bueno, fue un pequeño evento para este lore cósmico, y eso que en ese caso, pues tenía que ver con que se abría un universo paralelo, otro universo, pero que bueno, traía muchas amenazas consigo que podrían destruir el universo 616, y en este caso Thanos lo quería utilizar, pues ya saben, para ligarse a la muerte y sus esas cosas raras que él tiene, ¿no? Entonces él quería usarlo y por ende en ese momento Nova, así como en ese momento unos desintegrados guardianes de la galaxia, porque pues descubrieron que Peter Quill había utilizado a Mantis como que para que influyera en los miembros del equipo en que los usaran para pues para formar este equipo, o sea, para que los convencieran de que sí lo formaran. Digo, al final no fueron tan malas intenciones, pero pues sí se les mintió a los guardianes y por ende pues se desintegró. Pero al ver esta nueva amenaza de Thanos y eso, se deciden reunir, asimismo reunirse con Nova para detenerlos. Y bueno, en resumidas cuentas logran detener a Thanos y la apertura de este universo, excepto que por desgracia al hacerlo lo que son Nova y Star-Lord mueren y pues la verdad se les recuerda y eso, y en ese caso es cuando Rocket en memoria de Star-Lord decide reformar ahora sí bien otra vez los Guardianes de la Galaxia, ¿no? Pero bueno, eso se queda muy al aire y así se quedó. La verdad, por desgracia, pues como dije, las ventas de estos personajes no fueron las mejores. Y si eran como cómics muy underground, era como de que
o sea, tú lees Spider-Man, pero yo leo los Guardianes de la Galaxia. O sea, yo no leo cosas mainstream, yo sí leo personajes diferentes. No sé si eran como los personajes hipsters de para leer en los cómics en esa época. Y pues es una pena que no hayan llegado a más porque la verdad sí valía mucho la pena leer lo que ellos escribieron. De hecho, si tienen la oportunidad de leer esa etapa de los Guardianes, la verdad se las recomiendo bastante. Es muy probablemente, si no es que la mejor etapa de estos personajes que la verdad los marcó para, pues decir, para siempre, porque influyó mucho en las películas y todavía se sigue teniendo muchas de estas cosas vigentes, ¿no? Y bueno, ya, entonces termina con esto, pero bueno, no todo fue oscuridad y desgracia para este equipo de personajes, ya que para el 2013, pues ya saben, en ese momento el universo cinematográfico de Marvel, pues empezaba a tener su auge, ¿no? Después sobre todo del éxito de la primera película de Avengers, entonces decidieron impulsar más sus futuros proyectos, no solamente en la pantalla grande, sino también utilizar los cómics para llamar la atención de la gente y de los lectores para que no solamente retomaran personajes que estuvieran olvidados, sino también para atraer nuevos lectores a la mesa. Y en este caso, pues también los Guardianes de la Galaxia no fue la excepción, ya que obviamente para 2014 se venía su película, y en este caso le encargaron a Brian Michael Bendis, que bueno, pues ya tenía sus ratos trabajando en Marvel, pues traer este equipo de personajes de regreso. Y la verdad, pues sí, fue bastante curioso su regreso, ya que se creó con una agrupación bastante curiosa, que si bien obviamente tenía a la agrupación de la película, que eran Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket y Groot, se trajo también a Iron Man. Y es que en la versión antes de que se definiera más cómo iba a ser la trama de los Guardianes de la Galaxia, se tenía planeado que al final de Iron Man 3 el personaje de Tony Stark recibiera una llamada del espacio, y ahí es cuando va volando para ver qué pasa, y es cuando ahí se encuentra con los Guardianes de la Galaxia. Y gracias a Dios, la verdad, que bueno, que gracias a One Above All, la verdad no continuaron con eso y mejor dejaron las cosas, quitaron Iron Man de la ecuación, pero pues bueno, al final del día, por lo menos en los cómics, Iron Man sí quedó en el equipo por lo menos durante un pequeño tiempo, y la verdad esa etapa de los Guardianes es muy controversial, ya que fue una etapa donde el equipo cambió bastante con personajes que no venían al caso, sobre todo empezando con Iron Man, o sea, era como de que nunca te esperas que Iron Man esté en los Guardianes de la Galaxia, y la verdad no fue como, pues por parte de ciertos lectores no fue como que muy bien recibido, pero bueno, al final del día por lo menos sí llamó la atención para que este equipo se revitalizara otra vez, este... Y la verdad, pues sí. Y si se preguntan que por qué Star-Lord está aquí si ya había muerto, pues bueno, resulta que Star-Lord como tal no murió, quedó como que atrapado en esa otra dimensión, pero logró salir, igual que Thanos, entonces pues al final del día logró estar con el equipo otra vez, ¿no? Y eso sí, no regresó, Nova en ese momento se consideraba muerto todavía, porque pues bueno, era esta etapa del Marvel Now, y pues había nuevos personajes, y habían introducido un nuevo Nova, que era Sam Alexander, entonces pues Richard Rider quedó muy de lado, pero digo, ya eso lo hablaremos ya cuando hable del personaje de Nova. Y bueno, aquí en este equipo, de hecho, si bien es muy similar al de la película, tanto así que aquí Star-Lord ya no lo vemos como a este veterano de guerra mucho más cínico y eso, sino lo vemos mucho más relajado, inclusive con la apariencia un poco diferente, a como un poco similar a lo que es Chris Pratt en las películas, ¿no? Entonces la verdad ahí quedó la cosa, y el equipo fue cambiando, como dije, bastante. De hecho, por ahí se llegó a unir la Capitana Marvel, que pues venía su película en un futuro, entonces querían promocionarla de una vez. También por ahí se unió Kitty Pryde, porque pues soy Brian Michael Bendis, y pues porque me gusta Kitty Pryde, y por mis huevos la meto donde yo quiera. Entre varios personajes, ¿no? Que la verdad fue una etapa que no a muchos les gusta de los Guardianes, que sí, a lo mejor muy probablemente mucha gente que le esté leyendo los cómics de esos personajes los haya conocido por esta etapa porque fue el mayor reinicio y todo eso, pero al final del día, pues sí es cierto de que no es una etapa que los lectores les guste recordar. Dicho, por ahí hubo, por ejemplo, cuando pues la gente anti-Venom estuvo en el equipo, pues estuvo medio interesante, sobre todo cuando el simbionte estuvo infectando a los diferentes miembros y veíamos sus versiones Venom y eso, pues estuvo, pues por ahí por lo menos chistoso y entretenido, pero de ahí en fuera no dio para más, y por los Guardianes de la Galaxia no fueron muy aceptados por muchos del público, pero sí es cierto que después llegó la película, que la verdad la película sí fue lo que les dio el verdadero impulso para seguir muy vigentes en los cómics de Marvel.
Como dije, al final llegó esta película que la verdad sí fue un hitazo tanto en la crítica con el público, generó mucho en taquilla y la verdad, de cierta manera te puedo o no gustar lo que hace James Gunn, pero al final del día supo hacerlo y si bien tuvo sus cosillas por ahí que la verdad yo soy muy fan de cómo dirige los superhéroes y eso, no me gustaron como por ejemplo que como literalmente mandó a la mierda el concepto de los Nova Corps y pues ahorita estamos rogando por a ver si de casualidad nos da algo que ver con Nova, que supuestamente sí iba a aparecer Nova, pero era en la película de Marvels, pero va a ser Sam Alexander, no va a ser Richard Rider, y ay, no sé, la verdad no me... Pues no estoy muy emocionado y pues en parte es por James Gunn que la verdad no aprovechó bien este tipo de conceptos, que si bien era la película de los Guardianes de la Galaxia, pues bueno, mínimo hubiera puesto pues a la manera en la que son a los Nova Corps, pero aún así, pues bueno, al final de cierta manera la película a mí me gusta demasiado, de hecho sigue siendo, si no es que es de mi favorita del universo cinematográfico de Marvel, porque la verdad tiene mucha carisma, los personajes están bien desarrollados, es una película con energía, con sello de director, sobre todo, que es algo que escasea luego a veces mucho en las películas de Marvel, pero la verdad es que sí agradó a muchos y por consiguiente, o sea, hizo que de hecho la gente les llamara la atención a estos personajes y de que de ahí Marvel Comics pues siguiera sacando historias de estos personajes. Digo, a tal grado que ahora literalmente no hay no ha faltado en años que ningún ron de los Guardianes de la Galaxia. O sea, sí que a lo mejor pues en su época clásica pues no pegaron mucho, tuvieron como ahí un poquito de éxito por hacer team ups con el Capitán América, los Cuatro Fantásticos y eso, pero bueno, los dejaron de lado. Luego llegó la etapa del 2008 de DNA y pues si bien pues fue muy buena y bastante interesante. Al final del día no vendió mucho. Igual, Quay otra vez, ¿no? Y aquí, si bien la etapa de Brian Michael Bendis, la verdad sí no me gusta mucho. Y creo yo que, por favor, ya dejen que Brian Michael Bendis se salga de los cómics, la verdad. No hace buenas cosas, ni en Marvel, ni en DC, ni en nada. O sea, sí, por ahí tuvo sus éxitos como Miles Morales, lo que tú quieras, sí. O sea, tuvo por ahí sus cosillas. Pero de ahí en fuera, por favor, ya no vuelvan a darle más cómics a Brian Michael Bendis. Sobre todo que tengan que ver con Kitty Pryde, por favor, aléjate de ella. No te queremos cerca de ese personaje. Ni de Spider-Man, por favor. Entonces, pues bueno, básicamente, ya los guardianes tuvieron su éxito. Y bueno, ya sí fueron cambiando, ahora sí, a mejores escritores, gracias al cielo. Entre ellos, por ahí estuvo Donny Cates, que la verdad es un escritor que la verdad les recomiendo. Todo lo que escriba Donny Cates, no sé, como King in Black, su Ron de Venom y cosas así, lo hace súper bien. Digo, ahorita no está en Marvel, pero por cuestiones de adicción con ciertas sustancias que la verdad él está batallando con eso y eso. Entonces, pues mejor no está ahorita en Marvel, pero bueno, aún así les recomiendo bastante lo que él ha hecho y entre ellos salió con los Guardianes de la Galaxia, que bueno, por ahí en lo que él hizo, de hecho, varios miembros de los Guardianes formaron parte de ese equipo. Por ahí llegó a estar el nuevo Quasar, estuvo también Adam Warlock, otra vez, también estuvo por fin ahora sí Nova, que en ese momento ya Richard Rider había regresado, gracias al cielo. Beta Ray Bill, que es un personajazo que la verdad igual en Marvel en las películas no ha sabido usarlo y de hecho le dio el Stonebreaker su arma a Thor, así que pues veremos qué pasa, no creo que en un futuro lo veamos, pero bueno, hay que esperar. También el Cosmic Ghost Rider, que es este fracaso en ese momento, Capitana Marvel, inclusive antiguos miembros de los guardianes originales como lo que eran Capitán Victory, Starhawk o Yondu entraron al equipo, también en parte por pues el éxito de la película que vimos al personaje de Yondu y eso pues bueno, generó como su popularidad para que volvieran a estar en el equipo de los Guardianes de la Galaxia, veíamos otra vez a Cosmo, o sea, al final del día les fue muy bien. También tuvimos la etapa de All Ewing, que la verdad está muy buena. También All Ewing también escribe cosas muy interesantes por ahí. De hecho, lo de Hulk, lo de Immortal Hulk estuvo muy bueno. Y lo de los Guardianes también estuvo genial. Que de hecho, en su run de los Guardianes, digámoslo así, que combina cosas de las películas con los cómics. Porque de hecho, algo que haya hecho hacer muy bien James Gunn es que prácticamente lo que hacen las películas de estos personajes les da un gran impulso en los cómics. Ahorita hay que ver a Peacemaker, que está siendo muy impulsado en DC Comics. Por ahí tiene a Eaglet, por ahí tiene una sidekick. O sea, si ya vemos, era un personaje que en los cómics ya no figuraba desde hace añísimos. Y aquí ya por fin lo vemos con mucho más impulso. Y con los Guardianes no es la excepción. Digo, tanto así que literal los diseños son como un poco más asemejados a los de la película. Y inclusive la onda de las canciones. De hecho, por ahí hay momentos en los que los Guardianes llegan a cantar canciones o algo así que salían en las películas. Por ahí hay un panel de Rocket cantando Uga Chaka, Uga, Uga, Uga Chaka, porque
o sea, sí los marcaron de algún modo u otro. Entonces, es bastante cool todo eso y la verdad sí, sí es bueno que estos personajes por fin hayan tenido otra vez una gran oportunidad y qué bueno que se las estén dando. Pues bueno, como dije, no hay momento en el que no falta algún run de los Guardianes de la Galaxia. Por ahí en Secret Wars, pues por desgracia no figuraron mucho. Y es que si bien estos personajes tuvieron mucho impulso, lo que tuvo que ver con el lore cósmico de Marvel Comics como que sí volvió a quedar muy relegado. Y pues este tipo de personajes no figuraron mucho en grandes eventos como Secret Wars, que pues por ahí tuvieron su historia de que Rocket y Groot murieron a manos de los hijos de los nuevos fundadores, los hijos del mañana murieron a manos de los hijos del mañana. Fuera de ese tipo de cosas, no han figurado como que en un gran esquema de las cosas en grandes eventos. Y eso que, por ejemplo, en las películas formaron parte de Infinity War y todo eso. Pero pues bueno, cosas que pasan. Pero bueno, al final del día, por lo menos los guardianes siguen figurando. Es una pena que otros aspectos, como Adam Warlock, que ahorita de hecho recientemente ha sido suplantado por su versión femenina, que no tengo tanto problema, pero pues, o sea, se sintió como que muy rápido el cambio. Nova, que literalmente, pues creo que ahorita no tiene serie principal. Y de hecho, el Nova, Richard Rider estuvo muerto varios años. Sam Alexander, si bien no se me hace mal personaje, pues nunca tuvo un título individual. Y bueno, sí lo tuvo, pero pues lo dejaron de lado. Y ahorita solamente está con los Champions o los New Avengers o los Young Avengers. Ese tipo de cosas, o sea, como que no. Al final es una pena porque siento yo que el lore cósmico de Marvel sí le haría competencia a DC Comics, pero no la han utilizado. Que también DC por ahí medio tiene un poco olvidado también su parte cósmica, pero bueno, no tanto como lo que es Marvel. Pero aún así es bueno que por lo menos en ciertos personajes sean utilizados, entre ellos los mismos guardianes. Y pues la verdad es algo que me alegra bastante. Y bueno, ya creo que eso sería todo por esta ocasión hablando de los guardianes. La verdad, sí les recomiendo mucho que lean algo de ellos, sobre todo, por ejemplo, Old lo hizo muy bien, Donny Cates también, pero en definitiva lo que tiene que ver con esta dupla de DNA de Abden and Lanning, la verdad lo hicieron genial. O sea, es una pena que esta dupla ya no esté escribiendo, de hecho se separaron como en 2018, algo así. Y pues la verdad es una pena porque sí eran buenos escritores, pero bueno, ya, pues cada quien siguió su rumbo. Pero bueno, y por lo menos leer esto, que fue en su época donde estuvieron juntos, te hace notar que eran personajes que nadie daba un peso por ellos, nadie daba un dólar por ellos, nadie los pelaba y aún así se arriesgaron con todo a impulsarlos en los cómics, que si bien no les funcionó la primera, pues al final del día formó un precedente para que en algún futuro, gracias a las películas con James Gunn, pudieran ahora sí ser impulsados como se debía, ¿no? También lo que era Kid Giffen, dándole esta nueva identidad a la onda cósmica de Marvel, y eso la verdad sí estuvo bastante bien, ¿no? Y pues bueno, ya esperemos que la nueva película por lo menos esté muy buena. Y la verdad yo le tengo mucha fe a esta tercera entrega. Creo yo que James Gunn supo hacer estos personajes suyos, tanto así que puedes ver solamente las películas de los Guardianes sin necesidad de saber más del universo Marvel. Y creo yo que te la pasas bien, digo, solamente ciertos datos, como que pues lo de Gamora que murió en Infinity War, pero regresó otra Gamora en Endgame y esas cosas, pero de ahí en fuera pues son personajes que su carisma y todo eso recae en lo individual sin necesidad de formar parte de algo mucho más grande, aunque así lo sea, ¿no? Entonces creo yo que es una pena que James Gunn pues ya se vaya de Marvel, porque creo que en Marvel que podía, digámoslo así, ayudar a este tipo de personajes que ya eran muy olvidados o que la gente ya no pelaba o algo así, a darles ese impulso a que fueran más conocidos, ¿no? Como dije, los Guardianes, Peacemaker, The Suicide Squad, Vigilante, que inclusive se me hace raro que en DC Comics Vigilante no lo hayan revivido o algo, alguien más tome su manto o algo así, porque fue un personaje que se ganó el corazón, o sea, con todo de que es un psicópata de la serie de Peacemaker, se ganó el corazón de muchos, ¿no? Es el personaje favorito de varias personas, entonces no entiendo por qué ahora sí DC se ha dormido en ese aspecto, pero bueno, en otras cosas, tanto en Marvel como DC sí le han sacado provecho a lo que ha hecho, lo que ha hecho James Gunn en sus películas, digo, tanto así que personajes como Bloodsport ahorita también han tenido más participación en DC Comics, y de hecho el uniforme que usa ya no es un uniforme clásico, sino el que vemos en la película, o como dije ahorita, los Guardianes de la Galaxia, o sea, hay una combinación muy buena entre lo que son los cómics y lo que han sido sus apariciones
versiones en cine, ¿no? Y la verdad les quedan bastante bien. Entonces, pues sí, es una pena que a lo mejor no, o sea, me hubiera gustado que lo usaran más para personajes tipo Beta Ray Bill que en serio ya se tardaron años, o sea, ya ahorita que lo saquen ya es una pérdida de tiempo, o sea, ya se tardaron varios años en sacar a Beta Ray Bill, a lo mejor Man-Thing creo yo que le quedaría muy bien a James Gunn, o sea, quién sabe. Y luego ahorita que pues bueno, va a estar en DC, pues ya la esperanza se perdió. Bueno, esperamos que por lo menos en DC Comics lo siga haciendo con Booster Gold y todo ese tipo de personajes que ya anunció, de Authority y así. Sobre todo que él va a estar a cargo, ¿no? Y bueno, pues bueno, ahora sí que la vaya muy bien en DC. Solo en tiempo dirá si lo va a hacer muy bien o si no está tan apto. Ya lo veremos, ¿no? En lo personal confío mucho en él. Y pues bueno, veremos qué tal, ¿no? Y ojalá y tanto en Marvel haga lo mismo de agarrar directores que no solamente sepan de cine, sino que sepan mucho de estas cosas, porque creo yo que el mayor problema es que luego a veces a buenos directores, pero no agarra directores que sepan de estos personajes o que los quieran, ¿no? Si de por sí James Gunn, o sea, por el simple hecho de que no le gustó, o sea, aunque le gustan mucho los cómics y eso, por el simple hecho de que no le gustó Nova, hizo muchas cosas mal con el personaje y eso en su película de Guardianes. Y eso que el tipo le sabe, ya no me imagino a alguien que pues no le sabe, ¿no? Entonces pues sí estamos perdidos, ¿no? Pero bueno, pues solamente ese tipo de cosas el tiempo lo dirá. Y pues bueno, espero ya ver la tercera entrega y ver qué final le dan a esos personajes en el cine. Pero bueno, pues hasta aquí lo dejamos, nenes. Espero que les haya gustado mucho y bueno, espero que se animen a lo mejor, si nomás han visto las películas, pues a lo mejor a leer estos personajes, a ver qué les pasa. Pero eso sí, también antes de leer los cómics de los Guardianes, les recomiendo mucho leer lo que son Annihilation Conquest, la verdad, valen mucho la pena. Y Panini México. Por favor, si estás escuchando esto o si alguien conoce a alguien de Panini México y está escuchando hasta este momento, mándale esto, por favor. Saquen Annihilation, por favor, saquen el cómic. O sea, de por sí tuvo la mala suerte de que en USA salió al mismo tiempo que Civil War y el desmadre. Por favor, que saquen Annihilation aquí en México. Por favor, se los compro, por favor, se los compro. Pero bueno, hasta aquí lo dejamos, nenes. Si les gustó, denle like y por supuesto compártanlo. Y pues bueno, ahora sí que cerramos la sesión de la que de esta ocasión y nos vemos hasta la próxima.